Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a la sede de Middlebury College en España. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde en la presentación del libro de Memorias Democráticas. Gracias a los que estáis aquí presentes y a todos los que nos estáis siguiendo desde vuestras casas en Zoom. La intervención de los ponentes será grabada y por eso rogamos a los participantes que por favor silencien sus micrófonos. Al finalizar las intervenciones de los ponentes habrá tiempo para hacerles preguntas y en ese momento finalizará la grabación del vídeo. La presentación del libro Memorias Democráticas se enmarca dentro de las jornadas que se están llevando a cabo en Madrid estos días, conocidas como 100 horas de memoria y contra la impunidad. Este libro que tenemos aquí, Memorias Democráticas, coordinado por Miguel Urbán y Jacinto Lara, quien está hoy aquí con nosotros, junto con otros dos de los autores, se publicó el verano pasado, en julio de 2021, en el mismo mes y el mismo año en el que el Gobierno de España aprobó el proyecto de ley de memoria democrática, con el que se pretende recuperar, salvaguardar y difundir la memoria democrática entre todos los españoles. Aunque muchos de vosotros ya la conocéis, hoy tengo el placer de presentaros a Soledad Luque, colega, amiga y profesora de Middlebury College en España. Soledad Luque es profesora de fonética y lingüística aquí en nuestro programa de máster de Middlebury College, así como de Duke University en España, la Fundación Ortega Marañón y la Universidad Carlos III de Madrid. Es también investigadora colaboradora del Instituto de Estudios de Género de la Universidad Carlos III de Madrid. Presidenta de la asociación Todos los niños robados son también mis niños. Es autora de varios artículos sobre el robo de bebés dentro del ámbito memorialista y desde una perspectiva de género. Entre otros, los últimos artículos publicados son El robo de bebés desde una perspectiva de género, escrito junto a la periodista María José Esteso, Los bebés robados en el Estado español, la lucha continúa, ¿Por qué una ley estatal de bebés robados? Ni un paso atrás. En la actualidad, su asociación, dentro de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, CEACUA, impulsa en el Congreso de los Diputados la primera ley de bebés robadas en el Estado español. Muchísimas gracias, Soledad, por todo tu trabajo, por toda tu lucha y por estar aquí hoy con Jacinto y con Luis en nuestra Escuela de Madrid. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Patricia, a Middlebury, a todas las compañeras que tengo aquí, a Teruca, a Mercedes por estar aquí, a Carolina que está grabando, bueno, pues a todas las compañeras del equipo y por supuesto a todos mis estudiantes. No todos los que estáis aquí sois estudiantes míos, pero os considero igualmente mis estudiantes. Y lo cierto es que estoy muy contenta, muy emocionada de hacer la presentación en esta casa porque también la considero mi casa desde hace ya muchos años. Voy a presentar a mis compañeros, primero a Jacinto Lara Bonilla, es licenciado en Derecho, abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, actualmente socio, ha impartido numerosas charlas, conferencias en universidades, es colaborador de distintos medios de comunicación en materia de justicia universal e impunidad. Y también es coordinador y coautor del libro que vamos a presentar, Memorias Democráticas, y coautor también del libro Derecho a la Justicia, Querellas contra la Impunidad. También está aquí Luis Suárez Carreño Urbeje, profesional del urbanismo durante 40 años en España, Latinoamérica y Palestina. Es especialista en políticas de memoria y actualmente está jubilado, con gran suerte, porque se puede dedicar al activismo en todo su esplendor. Es arquitecto en la escuela de, fue arquitecto, ¿no?, en la Escuela de Arquitectura de Madrid en 1978, posgrado en Planificación Urbana y Regional de la Universidad de Florida,
Profesor asociado de urbanismo desde 1994 hasta 2003, docente del curso posgrado sobre asentamientos humanos precarios desde 2007 hasta 2020. Es autor de diversas publicaciones sobre urbanismo y cooperación internacional al desarrollo y recientemente de los capítulos Piedras que claman, Patrimonio, Memoria y Mercado y Memoricidio, la larga sombra de la cárcel de Carabanchel, justamente en este libro Memorias Democráticas. Luis fue detenido y procesado en 2 ocasiones en los años 70. Pasó casi 3 años en la cárcel. Se ha querellado por torturas en tribunales de Argentina y España. Actualmente es miembro activo de la asociación La Comuna de Presos y Presas, represaliados de la dictadura franquista y de Ecologistas en Acción. Va a empezar Jacinto su intervención, después seguirá Luis y terminaré yo. Adelante, Jacinto. Muy bien, pues nada, muchas gracias. No sé si me escucháis bien, porque con mascarilla y bueno, pues fenomenal. Lo primero, pues muchas gracias por vuestra asistencia, muchísimas gracias a la universidad por ofrecernos esto y por ofrecernos, lógicamente, la presentación, ¿no?, de este libro. Este libro es un libro que, como lleva por título, expresamente a lo que es la memoria, las memorias, en plural, democráticas. Con ello, lo que, vamos, el concepto básico que engloba es que, digamos, que se configura como un elemento de lucha contra el olvido y la amnesia de lo que fue y de lo que significó la dictadura franquista e incluso el proceso político de transición aquí en el Estado español, ¿no? Claro, esa memoria se contrapone o combate directamente esas políticas de amnesia, de olvido, de desmemoria, que efectivamente han sido implementadas en su momento por el Estado español, básicamente durante el proceso político de transición y después debidamente consolidado y desarrollado durante más de 40 años de democracia, desde que efectivamente se aprobó la Constitución española en 1978. El libro es un libro colectivo. El libro es un libro que es compartido por diferentes autores, se divide en diferentes capítulos y queremos ofrecer a través del libro, tratamos de ofrecer una visión de la memoria o de las memorias democráticas desde diferentes perspectivas. Yo voy a citaros expresamente quiénes son los coautores, porque los coautores no solamente somos aquí los que estamos presentes, sino que hay otros más que han escrito y que han colaborado en la redacción y en la elaboración de este libro, ¿no? También escribe Sabino Cuadra, Rosa García, Enrique Gómez, Soledad Luque, que está aquí presente, John Quiñonero, Jaime Pastor, Jesús Rodríguez y Luis Suárez, que también está aquí presente y que hoy nos acompaña. Retomando el hilo de la intervención inicial que he hecho, una de las consecuencias directas de ese olvido, de esa desmemoria, de esa amnesia en relación con todo lo que supuso la dictadura franquista en este país y en relación con todo lo que supone actualmente la propia dictadura franquista en el devenir democrático del Estado español, digo que una de las consecuencias directas es la impunidad. ¿La impunidad qué significa? La impunidad lo que significa, básicamente, si lo orientamos desde una perspectiva jurídica o estrictamente judicial, es la falta de investigación y enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista. Esto es la falta de investigación y enjuiciamiento de las graves violaciones de derechos humanos punibles que se cometieron durante más de 40 años en nuestro país. Son crímenes, los conceptuamos como crímenes de derecho internacional, los conceptuamos como crímenes contra la humanidad, porque todos aquellos crímenes que se cometieron se realizaron y se efectuaron y se cometieron en un contexto de ataque generalizado y o sistemático contra la población civil. Nos encontramos ante un patrón de comportamiento por parte del Estado en el que efectivamente se producía ese ataque sistemático y o generalizado. Con lo cual se dan todos los elementos del tipo para tener la consideración de crímenes contra la humanidad, para tener la consideración de crímenes de derecho internacional. ¿Y por qué se habla de crímenes de derecho internacional? Se habla de crímenes de derecho internacional
porque evidentemente son crímenes tan sumamente aberrantes que ofenden a la comunidad internacional en su conjunto. Y además son crímenes que están revestidos de unos caracteres y de una naturaleza, digamos, que lo que ofrecen es una mayor protección, o deberían de ofrecer una mayor protección para todas aquellas personas que sufrieron gravísimas violaciones punibles de derechos humanos durante todo ese periodo. Me estoy refiriendo a que son crímenes que no prescriben, son crímenes que no pueden ser objeto de amnistía alguna y son crímenes que además deben de atender al tipo penal que la comunidad internacional ha dotado en su conjunto en relación con la penalización de esas conductas. Claro, con ello lo que queremos poner de manifiesto ya desde este primer momento, que atendiendo a esos caracteres, lo que no se entiende, lo que no se comparte, lo que no es compatible con un Estado democrático y de derecho, es que se impida la investigación y enjuiciamiento de esos crímenes de derecho internacional cometidos durante la dictadura franquista. Porque todos los tratados y convenios internacionales que ha suscrito en la materia el Estado español prevén esa obligación por parte del Estado, la de investigar y enjuiciar esos crímenes de derecho internacional. Claro, el problema básicamente es que nos encontramos ante una política de Estado que es una política de impunidad, de sostenimiento de esa impunidad. Y cuando digo que es una política de Estado me refiero básicamente a que es sostenida, mantenida y coordinada por parte de los tres poderes del Estado, por parte del poder ejecutivo, por parte del poder legislativo y por parte, por supuesto, también del poder judicial. Simplemente un dato. Durante este último lustro, aproximadamente, durante los últimos 5 años, en el Estado español se habrán interpuesto aproximadamente unas 80 querellas criminales en los juzgados y tribunales españoles para que se investiguen y enjuicien estos crímenes. Las 80 querellas que se han presentado a lo largo y ancho del territorio del Estado han sido inadmitidas a trámite. No se han incoado diligencias en ningún momento, no se han abierto ningún tipo de diligencias penales por parte de los juzgados y tribunales, las han inadmitido a trámite, las han archivado de plano, sin iniciar un mínimo proceso judicial, sin iniciar ningún tipo de actividad investigadora en relación con los crímenes que eran objeto de denuncia. Estamos hablando de aproximadamente unas 80 querellas criminales. La respuesta por parte de los juzgados y tribunales españoles ha sido absolutamente monolítica en relación con esto. Con lo cual nos encontramos con una negación por parte del Estado de un derecho fundamental, de un derecho básico, por parte de la ciudadanía que ha sufrido, y por parte de las personas y sus familiares que han sufrido gravísimas violaciones de derechos humanos. Esto se les está indicando, sin género de dudas, que no tienen acceso a la justicia. Se les niega su derecho a la justicia. Y decimos que es la negación por parte de un Estado que se considera y que se califica constitucionalmente como democrático y de derecho, de un derecho fundamental que asiste a todas estas personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos. Por eso estamos indicando en todo momento que resulta absolutamente incompatible con la calificación de ese Estado como Estado democrático. Cuando un Estado democrático niega derechos fundamentales a un sector de su población, que puede ser más o menos amplio, pero un sector de la población que efectivamente ha sufrido esas gravísimas violaciones de derechos humanos, pues realmente cabe preguntarse que hasta qué punto es democrático ese Estado, ¿no? Yo creo que, y ya no me voy a extender mucho más, no sé cómo, porque me han dicho que las intervenciones son muy cortas y yo cuando me pongo a hablar puedo estar aquí hablando toda la tarde y no se trata de eso. 3 minutos. ¿Qué tengo? 3 minutos. 3, 4 minutos. Vale, entonces 3 o 4 minutos vamos cerrando. Con esto también lo que quiero poner de manifiesto y lo que queremos evidenciar, ¿no?, es que en realidad la memoria democrática no pertenece a un pasado. La memoria democrática está afectando al presente y además se proyecta hacia un futuro realmente incierto, ¿no? Porque cuando a un Estado se le permite y se le consiente por parte de la ciudadanía que efectivamente haya una negación tan taxativa en cuanto al reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos fundamentales, pues bueno, ese Estado zozobra.
Y esa negación de esos derechos no se está produciendo hace 40, 50 o 60 años, no. Hace 40, 50, 60 años se cometieron las violaciones punibles. En realidad nos encontramos con una situación actual de negación de derechos actual, porque evidentemente están las familias, están las personas que sufrieron esas graves violaciones de derechos humanos a las que el Estado no da una respuesta adecuada. Con este libro, en definitiva, lo que pretendemos, y ya cierro, no me voy a enrollar más, la cuestión es, con este libro, en realidad, también su publicación, y yo creo que ya se ha apuntado al inicio, lo que pretendíamos o lo que pretendemos es incidir en un ámbito muy concreto, que en este caso es un ámbito de política legislativa por parte del Estado. Este libro lo que pretende es incidir en la tramitación parlamentaria del proyecto de ley de memoria democrática. Básicamente también para señalar aquellos elementos que consideramos indispensables y que debe de incorporar sí o sí ese proyecto de ley de memoria democrática para, dentro de las posibilidades que ofrece ese marco legal, revertir la situación de impunidad que se mantiene por parte del Estado español en relación con la falta de investigación y enjuiciamiento de dichos crímenes. En definitiva, el libro, desde su modestia, lo que pretende es ofrecer una visión de que esta situación de impunidad, que esta situación de olvido, de desmemoria y de amnesia no es compatible con un Estado de Derecho y que es al Estado al que le corresponde remover todos los obstáculos que están impidiendo que efectivamente recuperemos adecuadamente todos esos elementos de memoria democrática que son absolutamente imprescindibles y que se extienden a todos los ámbitos, aunque pensemos que realmente no es así, pero sí que se extiende a todos los ámbitos y que tiene un impacto muy fuerte sobre nuestro presente. Nada más. Buenas tardes. Agradecer también vuestra presencia aquí, agradecer a la Universidad de Middlebury por invitarnos a presentar el libro. Dentro del libro veréis que es un libro como multifacético, es decir, la memoria o las memorias es un fenómeno tan complejo que se aborda, y lo sabréis perfectamente si tenéis curiosidad por este tema. Tiene muchas dimensiones, tiene muchos aspectos, muchas aproximaciones. Y a mí me tocó escribir en el libro sobre un tema muy concreto que son los lugares de la memoria, es decir, los espacios donde vivimos, donde nos rodean, físicos de memoria. Es una parte nada más, ¿verdad?, de la memoria. Yo quería retomar un poco algo que ha señalado Jacinto como antes, fuera de mi presentación, que es que las memorias, yo digo a veces que es como el aire, o sea, es algo que no lo vemos, sin embargo está ahí y es vital. Entonces, las memorias sucede un poco lo mismo. No somos conscientes de que estamos rodeados de memorias con plural, colectivas, y sin embargo nos están atravesando y nos están condicionando y nos están moviendo, incluso, o nos están haciendo paralizarnos constantemente. En el caso del Estado español, y esto también forma parte de una pequeña introducción, el problema también, siguiendo con lo que decía Jacinto, es que al igual que nuestra peculiar transición de la dictadura a la democracia impuso este olvido e impuso una, digamos, injusticia transicional, también se olvidó o prefirió, digamos, dejar de lado todo lo que es la memoria, sobre todo de los hechos recientes, ¿de acuerdo? Entonces, ahora mismo, si ustedes llevan aquí un tiempito viviendo en España, habrán visto que hay como mucho debate, en cambio, es decir, ha resurgido el tema de la memoria, pero ha resurgido mal. Ha resurgido como una especie de tóxico, como una especie de enfermedad, donde nos peleamos, más que enriquecernos y digamos, contribuir a conocer y metabolizar esa memoria. Realmente lo que estamos es en una especie de guerra cultural. Bueno, esto es una pequeña introducción. Yo voy a hablar de patrimonio cultural y memoria colectiva, es decir, para mí es un binomio que tiene muchas interconexiones. El patrimonio, lo que heredamos del pasado, que normalmente asociamos a elementos artísticos, culturales, que nos ennoblecen, que nos enriquecen, y la memoria colectiva. Sobre todo cuando hablamos de lugares de memoria, estamos hablando normalmente de un patrimonio urbano. Y lo que sucede con
con esto es que es un conflicto, es decir, tenemos siempre un conflicto con lo que heredamos lo tenemos que de alguna manera asimilar, y entonces la cuestión o el dilema es cómo podemos convivir con una herencia que está llena de símbolos y de mensajes que a la luz de nuestros valores democráticos actuales muchas veces son ajenos o son incluso ofensivos. Cuando esta herencia es más próxima en el tiempo, más conflictiva, es más polémica. Nosotros cuando nos paseamos por una ciudad como Madrid vemos esculturas y cuanto más lejanas en el tiempo son, menos significado, menos simbolismo tienen y más las incorporamos como sus valores artísticos, sus valores históricos. Pero no empezamos a discutir, bueno, ¿y este personaje que está aquí qué hizo en su día? No lo sabemos. Si usted pregunta a un madrileño o una madrileña por cualquier escultura de un señor montado en un caballo, qué maravilla, qué bonita es, que el bronce, pero ¿qué hizo? ¿Por qué está ahí? No lo sabemos, la mayoría no lo sabemos. Si indagamos, empezamos a tener problemas, empezamos a tener conflictos, ¿vale? Y hoy en día, a nivel internacional, y eso lo saben ustedes perfectamente, en Estados Unidos también, hay un movimiento de iconoclastia, hay un movimiento de destruir las imágenes, símbolos, porque de repente su simbología, de repente su mensaje ha aflorado. Ya no es un hermoso guerrero del pasado con su sable, de repente no, de repente es un esclavista, de repente es un colonizador, de repente es un tirano, ¿vale? Y entonces esto es parte de lo que yo intento en este capítulo del libro, pues intentar hablar de ello, ¿no? Cómo podemos convivir con un patrimonio que sin embargo también articula nuestra memoria colectiva y nos trae unos mensajes. Entonces, bueno, pues las dimensiones que tiene, pues una dimensión histórica, dimensión estética y artística, pero también está la simbólica e ideológica. Entonces tenemos que intentar jugar con eso. Pero, digamos, cuando hablamos de patrimonio urbano, además de todo eso, por ejemplo, ya no hablando de un monumento, pero hablando, por ejemplo, de una plaza, de un edificio, de un paisaje, pues hablamos que tiene más dimensiones todavía. Es mucho más complejo aún porque tiene una funcionalidad. Es decir, por ejemplo, una plaza tiene un gran significado, por ejemplo, esa plaza, en Múnich, resulta que en esa plaza se constituyó el Partido Nacional Socialista, pero resulta que esa plaza también tiene una utilidad, hoy en día tiene una funcionalidad, ¿verdad? Porque ahí se producen ciertos hechos sociales. Pero también tiene un valor mercantil, porque es un objeto inmobiliario, ¿de acuerdo? Entonces todo eso se entrecruza y todo eso condiciona y además los fenómenos urbanos son fenómenos cambiantes. Es decir, la ciudad nunca es, ni siquiera los distritos históricos son, digamos, estáticos en el tiempo, son cambiantes porque se van superponiendo usos, se van superponiendo actividades, nuestra propia evolución cultural les va transformando. ¿De acuerdo? Entonces todo esto configura un poco la complejidad del patrimonio urbano desde el punto de vista también de la memoria, no solo desde la memoria. Entonces, por ejemplo, pues nosotros aquí en este país, en la memoria, o peor, en la medida en que hemos tenido muy poca memoria y hemos trabajado muy poco el tema de la memoria, hemos tendido a considerar que edificios y objetos que íbamos heredando, si no tenían un valor histórico, artístico muy señalado, si no eran una catedral, si no eran un palacio, tendíamos a despreciarlos. Es algo viejo, obsoleto. Por ejemplo, una fábrica, por ejemplo, una cárcel, por ejemplo, pues un edificio de telecomunicaciones, es decir, no entendíamos que era un objeto patrimonial que además de alguna manera nos transmitía una memoria, porque nosotros la forma en que tenemos de conocer el pasado es también a través de la herencia, del patrimonio que recibimos. Y entonces aquí ha sucedido, por ejemplo, muy típicamente con edificios penitenciarios, que a diferencia de países donde han considerado que los lugares de represión son lugares a preservar porque están cargados de historia, están cargados, digamos, de mensajes sobre nuestro pasado que tenemos que conocer para no repetir, aquí se ha tendido a considerar que son objetos viejos, que había que descartar porque tenemos una visión, digamos, compulsivamente modernizante, ¿vale? Y entonces todo lo que viene del pasado, si no viene cargado de una simbología sobrenatural o bien de un poder del pasado monárquico, etcétera, etcétera, consideramos a despreciarlo. Y eso nos ha pasado mucho. Y entonces, lo que sucede hoy en día es que muchas personas que estamos en el campo de la memoria, estamos viendo cómo se vincula la memoria con el patrimonio y cómo consideramos que son derechos, el derecho al patrimonio y el derecho a la memoria son derechos que debemos defender y debemos luchar por ellos. Y que la sociedad en su conjunto debe expresar su soberanía sobre lo que hereda
tanto en términos de patrimonio como en términos de memoria. Entonces, ¿por qué si sacralizamos escenarios de lo sobrenatural no deberíamos también sacralizar aquellos escenarios donde ha habido sufrimiento humano? No es el sufrimiento humano un hecho, un pasado que debemos también dignificar y que debemos honrar. Pues esto es un poco lo que ha sucedido, por ejemplo, en algunos casos en nuestro país, en un tema, por ejemplo, de la cárcel de Carabanchel Alto. Me referiré que es otro de los capítulos que también he escrito yo sobre en este libro, ¿no? Bueno, en definitiva, todos estos elementos patrimoniales son documentos cargados de mensajes, cargados de lecturas, ¿vale? Si solo tenemos que ser capaces de leerlo, solo tenemos que ser capaces de quitarnos la venda, quitarnos, digamos, el sectarismo que muchas veces nos afecta cuando nos aproximamos al pasado y ser capaces de reconocer ese pasado, leerlo y aprender de ese pasado. Y eso es un poco lo que nos enseña el patrimonio urbano, ¿no? Y los lugares de la memoria pueden tener una función didáctica muy importante. Es curioso, en este país, ustedes no sé cuánto tiempo llevan aquí en Madrid, pero les voy a, por ejemplo, les voy a suscitar una cuestión nada más de detalle. Esta ciudad, yo no sé si ustedes lo saben, pero fue escenario de una guerra muy sangrienta, la ciudad como tal. Y hay zonas de la ciudad que fueron frentes de guerra durante 3 años. Incluso durante meses fue realmente una guerra encarnizada. Yo les reto, para el tiempo que estén ustedes aquí, que busquen en esta ciudad un lugar donde esto les sea a ustedes explicado, como visitantes, o que piensen que son niños de un colegio y que hoy toca hablar de historia. Bueno, pues igual que cuando se habla de zoología en los colegios, dicen, bueno, y mañana, niños, para ilustrar esto vamos a ir al Museo de Zoología, o mañana vamos a ir al Museo de Ciencias Naturales, o vamos a ir al Museo de Música, o vamos a ir a una biblioteca para ver qué es la literatura, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con la democracia pasa un poco lo mismo, porque no podría haber centros donde los niños y niñas, cuando estudian democracia en su colegio, que espero que lo estudien, pues se les podría llevar, vamos a ver un sitio donde es un museo dedicado a los derechos humanos y a la democracia, por ejemplo, y se va a ver un sitio donde se negaba esa democracia para que veamos qué mala es, digamos, la dictadura, por ejemplo, o qué mala es la guerra. Para eso se conservan los lugares de guerra y para eso se conservan los campos de concentración, ¿sí o no? Pero eso es complejo porque es una, digamos, metabolización, es una digestión que hay que hacer del pasado. Y el pasado traumático en particular, porque hablamos de memorias y también a veces nosotros, también la gente que estamos en el movimiento memorialista, a veces tendemos a caer en pensar que la memoria solo es la memoria de los traumas, ¿no? La memoria es de toda la vida, ¿vale? La vida tiene elementos, el pasado ha tenido elementos obviamente hermosos, digamos, de creación, de avance, de desarrollo de la humanidad, pero esos no son tan conflictivos. Lo que son conflictivos es cuando un país se tiene que enfrentar a un pasado traumático, y sobre todo si es a un pasado traumático que le ha dividido. Porque, por ejemplo, si uno va a Hiroshima, pues va a haber un lugar donde hay un memorial dedicado a un sufrimiento colectivo del pueblo japonés que fue víctima colectivamente de un trauma, ¿de acuerdo? Pero si uno va a un campo de concentración en Alemania, eso es más complejo, porque ahí ellos también son en parte víctimas, pero sobre todo son culpables. Sin embargo, yo hablo de los lugares de memoria como test de estrés democrático. Vaya. Cuando un país se enfrenta al pasado y es capaz de reconocer ese pasado, admitirlo y no borrarlo, sino de alguna manera conservarlo y patrimonializarlo, semantizarlo, resignificarlo, es decir, que la gente pueda ir ahí y conocer realmente lo que pasó, es que ese pueblo está haciendo un ejercicio de autocrítica y está haciendo un ejercicio de honestidad democrática. Y eso es muy positivo. Bueno, pues esto, la verdad es que me he quedado sin tiempo. Luis, pero continúa un poquito más. Y bueno, No queremos cortarte, continúa. Bueno, hay la tentación del olvido y las memorias incómodas, ¿vale? Eso es lo que estaba un poco el tema en el que estaba hablando, y que hay que hacer una expiación colectiva del pasado. Eso es lo que han hecho algunos países. Hay un lugar que yo visité, por no hablar de los campos de concentración alemanes, que son más tópicos, pero en Francia, en el sur de Francia, después de nuestra guerra, cuando los republicanos y republicanas que habían sobrevivido consiguieron llegar hasta los Pirineos y pasaron los Pirineos
con lo opuesto, muertos de hambre y de frío, allí les recibieron y les metieron en unos campos de refugiados, digamos, pero que finalmente acabaron siendo como campos de concentración, ¿de acuerdo? Y entonces Francia durante muchos años no quiso recordar eso, no quería la sociedad francesa porque era incómodo ese recuerdo. Y sin embargo, en un momento dado, esa misma sociedad empezó a decir, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ocultar lo que pasó aquí en los años 40 con las personas, los republicanos y republicanas. Y entonces, si uno va a un lugar que se llama Ribesaltes, que está cerca de Perpiñán, visitará un campo de concentración, perdón, un centro de memoria en un campo de concentración, que es una maravilla. Y es un acto de expiación del pueblo francés respecto a ese pasado, donde los jóvenes y mujeres y chicos jóvenes franceses pueden ir y saber lo que hicieron sus padres y abuelos. Y eso no es malo, porque todos cometemos errores, pero lo que es peor es ocultar los errores. Bueno, pues era un poquito yo... Bueno, y acabo mencionando el tema de Carabanchel. En este país, como ha dicho Jacinto, resulta que aplicamos unas políticas de amnesia y esto se traduce en los lugares de memoria. Así como ustedes no encontrarán aquí ningún lugar que les explique que aquí hubo una guerra y hubo bombardeos. Esta fue una de las primeras ciudades en el mundo bombardeada. Luego se han bombardeado muchos en la Segunda Guerra Mundial. ¿De Pero hasta ese momento no era frecuente que se bombardeara la población civil en las ciudades. Madrid fue una de las primeras. Pues bien, luego hubo una dictadura. Y aquí hubo una cárcel en Madrid que se llamó la cárcel de Carabanchel, de un barrio de Madrid que se llama Carabanchel, una cárcel muy importante, muy grande, que se construyó con trabajo esclavo de presos políticos en los años 40 y que después fue la cárcel más importante del Estado español, donde pasaron miles de presos políticos durante muchos años. Por lo tanto, estaba cargada de historia, una historia muy importante que no podemos, porque es en primer lugar, es una falta de respeto hacia las víctimas, pero sobre todo es una falta de respeto a nosotros colectivamente como sociedad. Pues en ese artículo explico que en el año 2008 el gobierno de este país decidió destruir esa cárcel. Es un solar vacío, completamente vacío, en el barrio Carabanchel. Pues ahí explico un poco la lucha, los lugares de la memoria en este país. Hay una lucha, cada ciudad de este país, prácticamente ustedes van a cada ciudad de este país o cada pueblo y encontrarán un colectivo que está luchando por dignificar y por rescatar el pasado de algún lugar de ese pueblo. Muchas gracias, lo siento que he tenido que ir muy rápido, pero... No, y en cualquier caso, si hay flecos, ¿verdad, Patricia? Luego pueden preguntar todo lo que necesitéis, ¿no? Bueno, yo voy a hablar del tema que trabajo desde hace más de una década, que es el robo de niñas y niños en el Estado español. Cuando escribí el capítulo, bueno, lo centré principalmente en dar un contexto general sobre este crimen, sobre el origen, el desarrollo, cómo nos situamos ahora en relación a la falta de justicia. Y por otro lado también mi interés era aclarar ideas falsas que tenemos sobre lo que fue este crimen y que sobre todo son ideas que han salido de los medios de comunicación y que están dando a la sociedad una idea errónea de lo sucedido, ¿no? Para conocer el aspecto más amplio sobre el contexto, yo recomiendo la conferencia que hicimos aquí en otoño del 2020, si no recuerdo mal, que está grabada y que pues, es accesible, ¿no? Sí. A todos vosotros, ¿no? Es una conferencia donde hablo precisamente de ese origen, de ese desarrollo, de toda la tipología de víctimas y de los victimarios y de toda la situación política, histórica, ideológica que provocó el crimen. Pero hoy quiero centrarme en dos aspectos del capítulo que pensamos que, yo por lo menos pienso, que es cuando lo escribí, lo sigo pensando y hacemos casi una labor pedagógica en esto, que pensamos que deberían estar muy claro para todas y para todos, especialmente para los poderes del Estado, porque es la única forma de procurar adecuadamente una reparación a las víctimas a través de la verdad y de la justicia. ¿Cuáles son estos dos aspectos? Y que además están relacionados. Considerar este crimen desde una perspectiva de género y memorialista
y también saber que no fue un negocio únicamente, ¿no? Que esta es la idea que vienen a darnos desde los medios de comunicación, que esto se hizo porque se vendían niños, porque se conseguía dinero. Esto realmente no fue así. Yo voy a leerlo porque tengo mucho que decir, poco tiempo, y bueno, no, como saben algunos de mis estudiantes, cuando me pongo a hablar no paro, por lo cual creo que así lo tengo enmarcado y voy a tener tiempo para contar todo lo que quiero contar. En primer lugar, ¿por qué consideramos el robo de niñas y niños como un crimen de género y lo ubicamos dentro de la lucha por la memoria democrática? La represión del franquismo no fue solo una, sino que fue muy variada, política, ideológica, social, religiosa y de género. Y cada una de estas represiones causó multitud de víctimas. La dictadura fue larga y la sombra del franquismo llegó hasta el último rincón del país. Nos sumió en el más profundo de los silencios y quedó naturalizada una brutal violencia ejercida en el día a día. De todas ellas, de todas estas violencias, la violencia contra las mujeres fue la más normalizada y por tanto la menos visible. Hoy podemos asegurar que el robo de menores fue un crimen más fruto de esa represión y violencia generalizada contra las mujeres. Una violencia que fue instaurada desde los inicios del régimen franquista y que se heredó durante décadas, dando lugar también a una normativa que ya no era únicamente oficial, sino también oficiosa y que se instaló en todos los ámbitos de la sociedad. Las víctimas de este crimen, del robo de bebés, de niñas, de niños, de menores, este crimen en concreto, fueron mujeres antifranquistas en los primeros años de la dictadura. Después fueron madres de familia numerosa, humildes o muy pobres, también mujeres solteras, y casi todas ellas eran mujeres con importantes carencias culturales y educativas. En los últimos años de la dictadura y durante la transición también hay casos de víctimas más jóvenes, con ideas más adelantadas a las de la sociedad de entonces, también mujeres separadas y todas aquellas a las que se les consideraba malas mujeres, ¿no? O parejas jóvenes, primerizas, ingenuas, sin experiencia. Hubo, por tanto, diferentes móviles, distintos tipos de víctimas y el modus operandi contra las mujeres para robarles a sus hijos también fue diferente. Pero todo se une, todas las etapas se unen, todos los tipos de víctimas se unen. ¿Por qué? ¿Qué tienen en común? Pues que ninguna perteneció a una familia pudiente adepta al régimen. A esas familias nunca se les robó un hijo. Eso es lo que les une, ¿no? Que este crimen, como todos los crímenes de la dictadura, fue de los poderosos contra aquellos que no lo eran, ¿no? Como decía, podía haber diferentes etapas, tipos de víctimas, pero todo está unido, enlazado por el hilo de la impunidad de la que hablaba Jacinto, con el que actuaba la dictadura franquista bajo los ideales del nacionalcatolicismo. El Estado siempre estuvo implicado en estos robos, siempre, bien de una manera muy activa, porque al principio había incluso leyes en los años 40, 41, que legitimaban pues, el que se le pudiera quitar los niños, pues, por ejemplo, a las presas antifranquistas y pudieran ser tutelados por el Estado, que a partir de ese momento ejercía la patria potestad, es decir, tenía todo el derecho sobre esos niños y niñas y además se les podía inscribir en el registro civil con otros nombres y otros apellidos, con lo cual se eliminaba cualquier rastro para poder buscar después a esa familia para buscar a los hijos e hijas. Pero también podía actuar a lo largo de todo, y de hecho actuó a lo largo de toda la dictadura, y a través también, en la primera democracia, los primeros años de democracia, a través de lo que nosotros consideramos, a partir de unas investigaciones realizadas, los tentáculos del poder. Las personas e instituciones que se dedicaban a arrojar niños y niñas, o por lo menos aquellas instituciones donde desaparecían los niños y niñas, eran en clínicas, en maternidades, y las personas que estaban presuntamente implicadas pues eran personal sanitario, religiosos, funcionariado,
es decir, las bases de las instituciones del Estado. Esto en cuanto a la parte de considerar este crimen como un crimen de género y también como un crimen que nosotros ubicamos en la recuperación de la memoria democrática. ¿Por qué pensamos que no se produjo solo por dinero, solo por mantener esa compraventa que habéis oído seguramente en los medios de comunicación, que es que se vendían niños? No se vendían niños únicamente por dinero. De hecho, esa palabra venta realmente nosotros no la tenemos dentro de nuestra lucha. Mira, cuando en 2010 empezaron a salir en los medios de comunicación de manera masiva los casos de los bebés robados, nadie daba crédito a esa realidad tan espantosa. Solo lo justificaban por el terrible afán de dinero de algunos delincuentes que tan solo querían enriquecerse. Pronto se vio que únicamente esa idea del negocio no podía haber sustentado la desaparición de niñas y niños durante tantas décadas y en todo el territorio del Estado. Y además es que hay miles y miles de niños desaparecidos. De haber sido así, es decir, que los perpetradores hubieran sido delincuentes comunes o mafias de tráfico de menores, sin ningún otro objetivo que la ganancia monetaria, el delito habría salido a la luz mucho antes, muchísimo antes. Y es incluso probable, quizás, que se hubiera perseguido a los autores. Sin embargo, esto nunca fue así, ni se investigó, ni se persiguió a nadie, pero ni antes, y ahora recién que estamos un poco en ello, ¿no? Esto no significa que no hubiera cantidades, y a veces considerables, de dinero circulando alrededor del crimen, pero no es posible su desvinculación con el resto de los móviles que justificaban toda la tipología represiva que existía en aquel momento. Y esto yo creo que esta idea es importante, es que la ganancia económica de los robos también iba acompañada y justificada por la ideología nacional católica. ¿Por qué? Porque esta ideología predicaba la caridad, la moral, las buenas costumbres, tanto en la dictadura como en la transición. Los móviles entonces políticos, ideológicos, morales, se mantuvieron siempre en el tiempo, como hemos podido inferir de los casos de robos a jóvenes activistas en el tardofranquismo o a mujeres a las que les quitan los hijos por estar separadas o divorciadas en los primeros años de la democracia. Es decir, que todos esos móviles ideológicos nunca se separaron de la cuestión económica. De hecho, el móvil económico no siempre estuvo, los otros sí. A veces se regalaban a los niños a cambio de favores. Decir que la obtención de dinero hace que el delito no pueda considerarse un crimen del franquismo es como determinar que el trabajo esclavo, que también se ha mencionado, que dio grandes ganancias a empresas que actualmente están funcionando, o que el expolio de los bienes de los vencidos, por poner solo dos ejemplos muy conocidos y significativos, es como decir que esos crímenes tampoco son crímenes políticos de la dictadura porque había dinero de por medio. De manera generalizada, las transacciones financieras entre los grupos de victimarios de cualquier régimen totalitario tienen el objetivo de mantener, fortalecer y controlar las estructuras de poder, independientemente de la tipología de víctimas contra la que ejerzan la represión para obtener beneficios económicos. Quiero acabar con una conclusión de qué está pasando ahora, ¿no? ¿Qué pasa con el Estado español? ¿Qué pasa con nosotras, con las víctimas? El Estado español no ha hecho el proceso necesario de dirigir la mirada hacia un pasado vergonzoso y perturbador, cuyas consecuencias seguimos padeciendo. Igual que el silencio nos fue marcado a fuego en el franquismo, transitamos por el olvido hasta llegar a la democracia. Y una vez que llegamos, seguimos olvidando. La ausencia de memoria es una estrategia absolutamente intencionada. Si no recordamos los crímenes cometidos, no hay víctimas. Si no hay víctimas, no hay victimarios. Y la responsabilidad de los hechos ocurridos, tanto individual como institucional, desaparece por completo. Es importante observar cómo la situación histórica, política, ideológica, social del franquismo y su patriarcado estructural fue generador de una violencia sistémica y sistemática con una impunidad que la democracia no ha sido capaz de eliminar. Algo difícil de comprender en un Estado de Derecho, como ya se ha mencionado antes. Por todo esto, somos activistas por la recuperación de la memoria,
y trabajamos para que la causa de los bebés robados sea entendida como una parte de la construcción de esa memoria, una memoria colectiva, una memoria democrática y una memoria feminista. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a los tres, a Jacinto por introducirnos el libro y explicarnos un poquito el aspecto legal y el porqué de este libro y la importancia del olvido. Gracias a Luis por hablarnos de los espacios de la memoria y por retar a nuestros estudiantes a que busquen espacios de la memoria en Madrid. Yo hoy en clase, curiosamente hoy en clase nosotros, en la clase de Nación y Narración, hablábamos de la memoria histórica y yo les mencioné algunos espacios de memoria franquista, que sí los hay todavía en Madrid y muy visibles. Entonces, gracias por invitarlos a que exploren y busquen si hay otros espacios de las otras memorias silenciadas. Y gracias, Sole, por hablarnos del caso particular y tremendo del robo de bebés durante la dictadura y los primeros años de la democracia. Muy bien, pues ahora finalizamos con la grabación. Muchas gracias a todos los que nos habéis seguido. Bueno, finalizamos la grabación, pero continuamos con el espacio.